Para hablar de fotosíntesis, hay que saber entonces primero qué sería un proceso anabólico, mediante el cual se sintetizan compuestos orgánicos, ¿no? Sintetiza compuestos orgánicos. ¿Como quién? Como la glucosa. Entonces, como la glucosa que tenemos acá, que se forma a partir de qué compuestos? CO2 y agua, ¿no? Empleando como fuente de energía a quién? Como fuente de energía vamos a utilizar a quién? A la energía solar o luz solar, ¿no? Entonces, en la fotosíntesis, la energía luminosa es transformada ¿en qué? En energía química. Entonces, es recontra, ultra, super, archi importante. Recuerda que la energía luminosa se transforma en energía química, ¿no? Entonces, la fotosíntesis, entonces, recuerda que también que la fotosíntesis permite algo, ¿no? ¿Qué sería? La fotosíntesis permite la oxigenación de la atmósfera, por lo cual nosotros podemos respirar, ¿no? ¿Oxigenación de qué? De la atmósfera. Y también la formación de alimentos. Tú te debes acordar, porque esto ya lo he hecho ya muchas veces, seguro, te acuerdas que la cadena trófica empieza ¿con quién? Con las plantas. ¿Y las plantas que realizan? Fotosíntesis. Es por eso que la fotosíntesis es muy importante siempre. Debido a esto es que ellos sintetizan alimentos y van a iniciar la cadena trófica, ¿no? Entonces, ahora, para poder sintetizar el alimento, tú necesitas ¿qué cosa? Para poder sintetizar glucosa, tú necesitas ¿qué cosa? CO2, agua y energía solar. Entonces esto ahorita lo vamos a poner en una pequeña ecuación, ¿no? Entonces, ahora, poner esto así. Vamos a borrar todos los dibujos. Entonces, te voy a explicar acá una pequeña grafiquita, ¿ya? No es tan difícil la gráfica, así que es sencillita. Entonces, vamos a poner acá. Por lo tanto, vamos a poner así. Esta es una planta, se entiende. Y esta planta tiene que cosa su raíz, ¿no? Claro. Entonces, acá está el límite del suelo. ¿Ok? Entonces, y se entiende que acá debe estar, ¿qué cosa? Sus hojas, ¿no? Unas hojas por allá. Entonces, en estas hojas, vamos a poner así y listo. ¿No? Sencillo, ¿no? Claro. Unas hojas por acá, unas hojitas por acá y listo, ya. Entonces, ¿a mí qué me interesa? Primero, tú debes saber primero que la fotosíntesis se va a formar ¿dónde? Se va a realizar ¿dónde? En las hojas. También se puede realizar en los tallos. ¿Y dónde se va a almacenar esa glucosa que se forma? Se puede desarrollar en el tallo, en las hojas o en las raíces. ¿Cuáles son más conocidos por ustedes? En las raíces. ¿Como quién? La yuca, ¿está bien? Los tubérculos, ¿está bien? Principalmente los tubérculos se forman a partir del tallo, ¿estamos bien? Pues se llama tubérculos. Pero se cree que son raíces. Bueno, no vamos a discutir de eso todavía, ¿ya? Sigamos. Entonces, en la hoja, entonces, para que se pueda realizar la fotosíntesis, como estoy diciendo, tú necesitas unos cuantos compuestos, ¿no? Entonces, vamos a ver esos compuestos. El primer compuesto que se necesita y que está en el medio ambiente es el CO, el CO2, ¿no? Claro, hay CO2 en el medio ambiente, ¿no? Claro, hay CO2. El CO2, el CO2, ya. Y listo. Luego también tú necesitas otro compuesto que se encuentra mayormente cerca a las raíces de las hojas. El el H2, ¿no? Ahora, entonces, por lo tanto, tú tienes ese compuesto. ¿Qué es lo que qué es lo que va a pasar? Este CO2 es absorbido ¿por quién? Por las hojas, ¿no? Claro, por los estomas de las hojas. Al ser absorbido, ¿estamos bien? ¿Qué va a originar acá? En ese punto se va a unir ¿quién también? Va a venir lo que se llama, sería el agua, ¿no? Mira, el agua también viene por acá. Es captado por las raíces y sube. Entonces, va a subir y subir acá. Y el oxígeno que tú tenías acá, ¿qué va a pasar? También va a ser llevado hacia dónde? Hacia ese punto, ¿no? Claro. Va a ser llevado hacia ese punto, ¿no?
Ahora, tienes el oxígeno. Tienes el CO2. ¿Qué más tienes? Tienes el agua, ¿no? Que está yendo, que va a subir. ¿Qué más falta? Ahora falta un elemento que es realmente muy importante. Ese elemento que es muy importante es el que le va a dar la energía a todo este proceso. ¿De quién estoy hablando? Del sol, ¿no? Este sol le va a dar la energía a este proceso. Entonces, tú sabes que el sol emite energía solar y esa energía solar va a ser captada ¿por quién? Por la planta, ¿no? Entonces, la energía, ¿no? Esa energía que es muy importante. ¿Por qué? Esta energía va a permitir formar los enlaces. O sea, va a permitir formar de moléculas simples, va a permitir formar ¿qué cosa? Moléculas complejas, ¿no? Entonces tú tendrías una pequeña y sencilla ecuación. ¿Cuál sería? Tú tendrías H2O que sumado con el CO2 más, no, está bien azul, más energía luminosa que vas a obtener, acá vas a tener algo que es bien importante, ¿no? Vas a obtener acá, ya como producto, vas a obtener ¿qué cosa? La glucosa. Y vas a expulsar un elemento, el O2, ¿no? El O2, claro. Profesor, acá está faltando algo, sí, está faltando algo, un elemento muy importante, el cual sería, recuerda, más luz, ¿no? Recuerda, la luz. Y todo esto conllevaría a formar esto, ¿no? Entonces, simple y sencillo. Agua más CO2 más luz, ¿qué te va a formar? Glucosa más oxígeno, ¿no? Profesor, a mí me enseñaron también que esa glucosa tiene otra forma de escribirlo. Sí, la glucosa es el C6H12 y O6. Es lo mismo, la glucosa es lo mismo, el C6H12 O6, ¿no? Claro, entonces, este es lo que estamos viendo acá, entonces, es todo lo que ocurre que en la fotosíntesis. Todo esto es importantísimo para la fotosíntesis, ¿ya? Y es algo que ustedes también tienen que aprender. Y es necesario que ustedes lo aprendan, ¿ya? Entonces, ¿y dónde ocurre esto? Esto ocurre en una célula, ¿ya? En esta celulita. Vamos a tener entonces acá una pequeña célula vegetal. Esta pequeña célula vegetal. En esta célula vegetal, ¿qué encontramos? En esta célula vegetal encontramos una estructura que va a ser así, que va a tener ¿qué cosa? Va a tener algunas estructuras, como se puede decir, algunas granitas, también un racimo, que estos racimos van a tener un nombre de tilacoides. Para empezar, ¿y dónde se encuentran estas tilacoides? Estas tilacoides se encuentran ¿dónde? En el cloroplasto, no te olvides, por favor, ¿ya? En el cloroplasto. Y cloroplasto, ¿dónde se encuentra solamente? En las células vegetales, entonces. Entonces, es importante este gráfico. Entonces, para que te quede clarísimo y terminar con esto ya, tú tienes tu hoja, ¿no? Tranquilo. Y en esta hoja, ¿qué va a pasar? En el mesófilo de la hoja, ¿está bien? ¿Qué va a ocurrir? Acá va a ocurrir la fotosíntesis, ¿no? Claro, es importantísimo. En esta célula que ves acá, ahí va a ocurrir, ¿qué cosa? La fotosíntesis. Entonces, para que ahí ocurra la fotosíntesis, esta célula la vamos a agrandar. ¿Cómo la vamos a agrandar? Fácil. Recuerda que entonces vamos a poner una célula de color más o menos de este color, ¿no? Así más o menos. Esta sería la célula vegetal. ¿Estamos bien? Está con su pared celular al costado, pero dentro de ella vas a encontrar una cosita, algo de color verdecito. Este color verdecito, esta organela dentro de la célula, ¿cómo se va a llamar? Esta organela se va a llamar cloroplasto. ¿Ya? Esta organela se llama, entonces, cloroplasto. La organela que se encuentra dentro se llama cloroplasto. Ahora vamos a ver más partes del cloroplasto, ya un poquito más grandecito para poder identificar sus partes, ¿no? Entonces de acá vamos a ver así, vamos a ver cómo sería el cloroplasto. Este cloroplasto, tú debes entender algo. Es, como yo te he dicho, es una organela bimembranosa, ¿no? Y como es una organela bimembranosa, entonces, ¿cuántas membranas va a tener? No va a salir entonces, creo.
va a tener doble membrana, ¿ya? Como estás viendo ahí, va a tener doble membrana. ¿Qué más? Va a tener doble membrana y en esas membranas adentro va a tener como una pila de moneditas. Esas pilas de moneditas, ¿cómo se les llama? Esas pilas de moneditas tienen un nombre especial. ¿Así Ese qué? nombre especial que se les conoce a esto se llama tilacoides, ¿ya? Ahora, en el tilacoide, ahí es donde se produce, ¿qué cosa? La fotosíntesis, la fase luminosa. Porque también tienes una parte acá, como te puedo explicar así, medio oscurita, ¿está bien? Que se llama el estroma del cloroplasto. Y acá en ese estroma, ¿qué es lo que va a ocurrir? Acá va a ocurrir lo que se llamaríamos, entonces, mejor hago así, esto lo borro así, tu. Entonces, en este estroma, en esta parte que tilacoides, vas a encontrar qué cosa, unas moneditas. Entonces, estas moneditas, ¿cómo se llama? Tilacoides. ¿Está bien? Que van a estar así agrupadas. Se llama la grana de las tilacoides. Y todo lo demás, absolutamente todo lo demás, todo lo que sobra acá, está cubierto de qué? De un estroma. Este estroma que está alrededor de los tilacoides, acá ¿qué se va a dar? Va a dar la parte de la fase oscura. ¿De qué? De la fotosíntesis. Entonces, recuérdate. Para empezar, ¿dónde ocurre la fotosíntesis? En el cloroplasto. ¿De dónde? De la célula vegetal o de la alga, ¿no? Claro, entonces. Es importante. ¿Y acá qué va a ocurrir acá? Acá va a ocurrir simplemente lo que te había dicho. El agua más el oxígeno más la luz te va a dar un nuevo compuesto. ¿Y qué compuesto va a ser? Fácil. El nuevo compuesto que va a ser, ¿qué es? La glucosa o C6H12 o 6 más, ¿qué cosa? El oxígeno molecular que va a ser botado por la planta. Entonces, todo este es el proceso de la fotosíntesis. En general, así de más sencillito. Sencillito nada más, ¿ya? ¿Solamente eso tenemos que aprender? No, por supuesto que no, ¿no? Vas a aprender más cosas, pero esto es lo primero que tú tienes que aprender. Eso es lo que tú tienes que de este compuesto se forma este compuesto. Listo. ¿Y dónde ocurre? En el cloroplasto. Vas a tener la tilacoide y la otra parte negrita, ¿cómo se llama? El estroma, ¿no? El estroma. Donde en el tilacoide ocurre la parte luminosa y en el otro, oscurita, ocurre ¿qué cosa? La fase oscura, entonces, general. Ahora, hay que hablar, para que ocurra esto, ¿qué necesitas? Necesitas pigmentos, necesitas proteínas, enzimas, necesitas agua, luz, ¿qué más? CO2. Entonces, vamos a ver ahora qué se necesita para que se pueda dar qué cosa? La fotosíntesis, ¿no? Entonces, sigamos. Vamos a ver, vamos a compartir ahora esto. Entonces, habíamos quedado acá simplemente la fotosíntesis y ahora vamos a ver los elementos de la fotosíntesis. Para conocer los elementos de la fotosíntesis es fácil, ya te expliqué. Entonces, esta parte ya para ti debe ser facilito ya. Entonces, vamos a remarcar nada más. Entonces, ¿cuáles son los elementos necesarios para que se pueda dar la fotosíntesis? Acá tenemos importantes. Primero, el más importante de todos, si no se podría dar, sería la luz, ¿no? ¿Seguido con quién? Con los fotopigmentos. Estos fotopigmentos van a hacer lo que van a agarrar la luz y la van a transformar en ¿qué? En energía química o energía de enlace. En electrones liberados, entonces. Eso es importantísimo. Estos fotopigmentos. Son pigmentos. Foto significa luz. Pigmentos que absorben la luz, ¿no? Tenemos también aquí ¿qué más? Al agua. Después del agua, ¿qué vamos a tener también? Vamos a tener el CO2. Y por último, y tampoco igual importante que lo demás, las enzimas fotosintetizadoras, que sin estas enzimas no se podría dar, ¿qué cosa? Todo esto que estamos hablando. Entonces, hablemos de uno de cada uno. Primero, hablemos de la luz. La luz.
tú debes entender que la luz es la fuente de energía de este proceso. Si no hubiera luz, no podría darse todos estos procesos, ¿ya? Entonces, va a ser la fuente de energía. Recuerda, la energía luminosa se transforma ¿qué? En energía de enlace. Ese simplemente, ¿cómo se llama eso? Anabolismo. Eso es la fotosíntesis, ¿no? Entonces, sigamos. Ahora, poner este color. Tú tienes ahora el fotopigmentos. Los fotopigmentos son sustancias que, como te había dicho, son sustancias químicas capaces de, ¿qué? De absorber la luz. Y tú tienes tres tipos. Tienes la clorofila, que es la más importante, carotenoides y ficobilinas, ¿ya? No te olvides, ¿ya? Clorofilas, carotenoides y ficobilinas, ¿no? ¿Y dónde se encuentran estos pigmentos? Como te había dicho, estos pigmentos encargados de absorber la luz, por lo tanto están en la fase luminosa, deben estar ¿dónde? En la tilacoides, ¿no? ¿Y dónde se ubica la tilacoides? En el cloroplasto. A ver, sigamos con el, a ver, sigamos. El siguiente, ¿qué sería? A ver, vamos con el agua. Esta agua es absorbida ¿por quién? Es absorbida por las del agua, es absorbida del suelo por las raíces, ¿no? Y algo, ¿por qué es importante esa agua? Porque es la fuente de electrones para el proceso. No te olvides, el agua, voy a ponerte acá entonces, te voy a escribir acá algo rapidito porque te des cuenta. Si tú tienes acá el agua y tú vas a utilizar este proceso, ¿qué va a hacer? Tú vas a tener que romper esto. Entonces, tú vas a romper esta molécula del agua. Tú, a romper esta molécula de agua, tú vas a tener dos cosas. Primero, vas a tener hidrógenos y vas a tener oxígeno. Recuerda que en la fotosíntesis libera ¿qué cosa? El oxígeno. Y también de este proceso, ¿qué vas a originar? Vas a originar algo que es muy importante, electrones libres. Y esos electrones libres te van a permitir hacer el proceso. Entonces, es bien importante. El agua se rompe. Por lo que el agua se rompe, libera el oxígeno. Entonces, el oxígeno que liberan de las plantas, la gente mayormente pensaba que venía del CO2, y eso es falso. El oxígeno que sale de las plantas viene del agua. Entonces, es importante. Acá deberíamos ponerlo, es importante. El H2O libera el oxígeno que nosotros respiramos, ¿ya? Es importante, el agua, no el CO2. El CO2 se transforma en alimento. En cambio, el agua libera el oxígeno, ¿ya? Y también otorga, ¿qué cosa? Los electrones, ¿no? Claro. A ver, sigamos con el siguiente, sería entonces, por lo tanto, entonces, el CO2. Este CO2 que vemos acá es captado por la hoja, ¿no? Claro, a través de los estomas. Son unos pequeños agujeritos por donde es como si fuera la nariz de las hojitas. Por ese agujero respira el aire y expulsa el aire, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con el oxígeno? Se fija el CO2 para formar ¿qué cosa? A la glucosa. Entonces, ¿qué significa fijar? Agarra la planta el CO2, lo absorbe y con eso ¿qué cosa? Va a transformarla en ¿qué? En glucosa. Así es simple. Un proceso muy, muy, muy importante, ¿ya? Y por último tenemos aquí, no menos importante tampoco, las enzimas fotosintetizadoras. ¿Por qué es importante esas enzimas? Tú ya sabes que siempre es importante las enzimas para todos los procesos biológicos. ¿Por qué? Son proteínas que van a ¿qué cosa? A acelerar las reacciones fotosintéticas. ¿Qué pasaría si estas enzimas no tuvieran? Lo que ellos hacen en un segundo lo harían ¿en cuántos? En 3 semanas. Para producir una glucosa se morían un montón, entonces sería algo bien difícil de realizar entonces, ¿no? Entonces, eso sería importantísimo para qué. Entonces, esos son todos los elementos que necesitas para realizar la fotosíntesis. ¿Cuáles serán? Luz, fotopigmentos, agua, CO2 y enzima fotosintetizadora, ¿ya? Por favor, espero que se acuerden. Ahora, vamos a llegar a qué? A hacer la fase de la fotosíntesis. En la fase de la fotosíntesis, que eso lo vamos a hacer la próxima semana, no esta, porque ya tienen, supongo que ya deben tener mucha información en la cabeza ahorita. Se dividen en dos. La fase de la fotosistema se divide en dos, los cuales van a ser una fase luminosa, lo voy a poner con color, a ver, una fase
luminosa y tienes otra fase que también es la fase oscura. ¿Qué quiere decir la fase luminosa? La fase luminosa significa que tú lo puedes hacer en presencia de la luz. Es necesario, ¿qué cosa? Presencia de luz. Mientras que la fase oscura no es necesaria la luz. Entonces, puedo hacerlo en ausencia de la luz. O sea, lo puede realizar en ausencia de la luz. Por lo tanto, la fase luminosa se realiza ¿dónde? Se realiza ¿dónde? En la tilacoides, como te he dicho. La tilacoides sea ¿qué cosa? La fase luminosa. Pero la fase oscura, ¿dónde se realiza? Ah, la fase oscura se realiza en el estroma de la, ¿en el estroma de quién? Del cloroplasto. En cambio, el tilacoide, ese tilacoide es donde se encuentra la fase luminosa en el tilacoide del cloroplasto, ¿no? Entonces, por lo tanto, tú tienes dos fases. Una fase luminosa y tienes otra fase que va a ser una fase oscura, entonces, importantísimo, ¿ya? Entonces, vamos a dejarlo hasta acá. Yo sé que tienes mucha información en la cabeza ahorita ya. Quiero que por favor, cuando termine la clase, por favor, te pones a repasar otra vuelta porque te vas a olvidar. Es mucha información. Ahora, hemos empezado recién con qué? A bordear un poquito el tema. No estamos profundizando. A partir de la próxima semana vamos a profundizar ahora sí en el tema. ¿Ya? Ahora solamente estamos viendo las cosas generales un poquito. Para que cuando yo te pueda hablar de fotofosforilación, te habla de fotólisis del agua, tú me puedas entender, ¿ya? Entonces, cuando yo te digo que el agua se rompe y libera electrones y oxígeno, y el oxígeno se va para afuera, los electrones van a una cadena respiratoria, tú me puedes entender, ¿ya? Pero antes de comenzar la otra clase, también te voy a hacer una especie de glosario para que tú me entiendas cuando yo te esté hablando, ¿ya? De algunos términos. Entonces, vamos a dejarlo ahí, por favor, te pones a repasar, porque los temas que vienen ahorita de fotosíntesis, respiración y división celular son bien complicados para la mayoría de personas, ¿ya? Pero yo sé que ustedes van a poder entender este tema. Entonces, lo dejamos hasta ahí. Se cuidan y nos vemos hasta la próxima clase, ¿ya? Hasta luego.